Yo creo que de una manera muy simple pues se ha recordado lo que parecía que no recordaba nadie. Y ahí está, me sonrío, pero el tema en sí no me hace ninguna gracia. Como tantos testimonios directos del horror de la guerra civil, ha permanecido educadamente en silencio hasta que un gobierno irresponsable, con la ayuda de algún juez más inmediato al espectáculo que a la justicia, ha decidido abrir las heridas cicatrizadas con los acuerdos de la transición. Así empieza el prólogo escrito por Alfonso Usía de este libro. A mi marido lo asesinaron en Paracuellos, de Javier Alonso Osborne, con el cual hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar un ratillo. Javier, bienvenido a Periodista Digital. Buenas tardes. Por lo que hemos leído en este prólogo del señor Usía, la verdad que no deben de estar ustedes muy contentos con esto de la memoria histórica, ¿no? Bueno, lo único que pasa es que el origen de este libro es muy simple. Es muy simple. Es que yo siempre le había dicho a mis nietos que a su abuelo y a su bisabuelo lo habían asesinado en una guerra que había habido en España el siglo pasado, casi a principios del siglo pasado, y que lo habían asesinado en la zona, en el territorio, la zona republicana. Y entonces ahora estaba perdiendo credibilidad. ¿Por qué estaba perdiendo credibilidad? Pues sencillamente porque en los medios de comunicación, con profusión de medios gráficos, había fosas, cunetas de víctimas, siempre de los nacionales, nada más que de los nacionales y solo de los nacionales. Y entonces, pues yo busqué alguna manera de explicarles de una forma sencilla qué es lo que pasa. Y fue entonces cuando me acordé del diario de mi madre, que es lo que dice, que estaba en un lugar, como dice muy bien Lucía, en lugar de las casas que están los recuerdos tristes. Esto no hubiera salido de allí nunca si no hubiera sido por este deseo de explicar qué es lo que pasaba. Eso era una cosa que incluso mi madre y yo, que ha vivido hasta hace 25 o 30 años, pues es que ni ella ni yo volvíamos a hablar de esto. Era una cosa que estaba olvidada y que estaba olvidada en la mayoría de las casas, con más o menos dolor y pena, pero era un tema que no solía hablarse de ello hasta que no ha surgido esta memoria histórica, que me parece muy bien, por otra parte, que todo el mundo quiera saber dónde están las víctimas, de las cuales yo me siento unidísimo. Yo me siento más unido a las víctimas por llamarle del otro bando, de los nacionales, porque luego al final las naciones hacen las paces y los bandos se dan la mano, y al final lo que quedan son las víctimas y al final las balas no son ni rojas ni azules como las fotos, sino que han terminado con nuestros seres queridos. Han terminado con nuestros seres queridos. Yo me uno y yo me siento muy unido a todas las víctimas del otro bando. ¿En qué se ha equivocado el gobierno entonces a la hora de intentar recuperar esa memoria? Porque a lo mejor se ha equivocado, no ellos, sino porque a lo mejor hay que recordar que también en la otra parte hubo víctimas en territorio republicano, entre ellos mi padre, y es lo que yo he querido explicar, simplemente. No hay ninguna otra reivindicación, ni ninguna equivocación, ni nada. Cada uno tiene que explicar a su familia qué es lo que pasó. Ahora que de nuevo se vuelve a hablar de eso. Realmente ya he dicho antes que durante muchos años no hablábamos de eso en casa. No hablábamos de eso en casa, nada más que los chicos que preguntaban ¿y quién es este señor de la foto? Pero yo estaba acostumbrado, porque era hijo póstumo, a vivir sin padre siempre. Y quizás ahora ya mayor, padre y abuelo, al leer y a releer todo esto y al hacer el reportaje que me faltaba por hacer, me faltan otros muchos, pero del asesinato de mi padre, he comprendido mejor lo que sufrieron, cómo sufrió mi madre, cómo sufrió mi padre, y lo considero como un homenaje a ellos, y además me he emocionado más que todos estos años pasados, porque lo he comprendido mejor, lo que fue. Insisto, lo que sufrimos nosotros y mis padres y lo que sufrieron los otros. En este caso su padre hubo bastante tiempo en el que no se sabía si estaba vivo o muerto. No se sabía, hasta después de terminarse la guerra, hasta un par de años después, no se supo. Yo no tengo conocimiento, porque en aquel tiempo, y hay otro, digamos, capítulo del libro que os lo explica, cuando yo tenía 8 o 9 años, y por casualidad
fue cuando me enteré, porque se llevaba todo con un gran sigilo, con un gran dolor, con un gran silencio, y se guardaba todo aquello tan reciente sin querer hablar de ello. Y entonces a los niños, sobre todo, no se les decía nada, porque entonces éramos niños más tiempo, ¿no? Ahora con 9 años o 10, pues ya no es lo mismo, pero yo no supe, me intuyo, porque lo escribo, un día que hubo un disgusto muy grande en casa, que yo me quiquera por alguna trastada que yo había hecho, pero debió ser entonces cuando se enteró.